El día de hoy vamos a empezar con este ejemplo en donde indica el siguiente enunciado. Un empleado del servicio postal conduce su camión por la ruta como en la siguiente figura. Determina la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante dibujando un diagrama a escala. Entonces tenemos en este lado la figura en donde vemos que inicia avanzando 2.6 kilómetros en dirección J, 4 kilómetros en dirección y por último tenemos la magnitud de 3.1 kilómetros. En la parte de abajo tenemos un pequeño diagrama dibujado de cómo es el movimiento o el desplazamiento a través vectorialmente representado a través del diagrama. Entonces vamos a comenzar con el análisis. Primero tenemos el primer desplazamiento que está representado en dos partes. Lo vamos a colocar como el vector 1, que sería como la primera parte, que sería esta, 4 kilómetros en dirección Y, porque está en la parte positiva, y tiene otros 2.6 kilómetros en dirección J como positivo. Para conocer totalmente el desplazamiento o el recorrido total que ha realizado, en este caso el vehículo, deberíamos de realizar la suma vectorial, en este caso de todo el desplazamiento. Aquí tenemos dos vectores. El primer vector está representado por el movimiento de 4 en Y más el movimiento de 2.6 en J más el desplazamiento de 3.1 kilómetros en un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a descomponer en este caso el vector que está de 3.1 kilómetros como magnitud. Vamos a considerar sus componentes en X y en Y. Entonces tendríamos la componente en X y la componente en Y. Ok, entonces todo esto a un ángulo de 45 grados. ¿Cómo tenemos la relación con respecto al ángulo y la magnitud para poder encontrar las componentes del vector? Con un pequeño truco, el cual les voy a mostrar en este momento con otro color para poder identificarlo. Entonces sería de la siguiente manera. Yo lo conozco como SOHCAHTOA. En este caso sería la relación del seno con respecto a la hipotenusa del triángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ok, en este caso lo que nosotros necesitamos hacer es la relación. Si conocemos la hipotenusa del triángulo y queremos obtener el cateto adyacente, el cateto adyacente sería representado por la A, entonces me sirve el coseno. Entonces dice que tengo el coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces continuamos realizando el despeje de la hipotenusa por el coseno del ángulo θ, que va a ser igual a el cateto adyacente. Entonces realizo la sustitución de mis valores. En este caso, la hipotenusa de mi ángulo sería la magnitud del vector, que sería 3.1 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados.
y esto va a ser igual al cateto adyacente. Entonces realizamos el cálculo y el cateto adyacente va a ser igual a 3.1 por el coseno de 45 y esto va a ser igual a 2.19. Esto con la componente y. Luego vamos y realizamos lo mismo o la misma relación para encontrar el vector unitario en dirección Y o J. En este caso utilizaríamos el seno. Entonces decimos que el seno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Por qué sería el cateto opuesto? Porque si nosotros tenemos un triángulo y el ángulo sería θ, mi cateto opuesto sería totalmente esta cara del triángulo y mi cateto adyacente sería el que está pegado al triángulo, y la hipotenusa pues obviamente siempre es el lado más largo del triángulo. Entonces despejamos y diríamos que la hipotenusa por el seno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto. Entonces sustituyo valores. La hipotenusa sería la magnitud de mi ángulo por el seno de 45. Esto va a ser igual a 3.1 por el seno de 45, 2.19. Mi cateto opuesto sería igual a 2.19 en dirección J. Ok, entonces tengo que el vector número 2, que sería la segunda parte del recorrido del vehículo, estaría compuesto por 2.19 en I más 2.19 en J. Ok, un punto importante a tomar en cuenta o a considerar dentro de la ecuación, o en este caso del ejemplo, es de que el plano cartesiano está dividido en sectores: el sector 1, 2, 3 y 4. Esto es Y, esto es X. Todo lo que esté en el sector 2 en Y, todo lo que va para arriba va a ser positivo, todo lo que va hacia abajo va a ser negativo en el vector Y, y todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo y lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, considerando esto, lo que esté en el sector 2, tanto en I como en J, va a ser positivo si llevan esas direcciones. Lo que esté en el sector 3, lo que vaya en I va a ser positivo y lo que vaya en J va a ser negativo. En el sector 4, lo que vaya en Y va a ser negativo y lo que vaya en X va a ser negativo. De igual manera, lo que esté en el sector 1, lo que esté en el vector Y va a ser positivo y en el vector X va a ser negativo. Tomando esa lógica, entonces nosotros tenemos que la magnitud del vector existente tiene esta dirección. Entonces es positivo en X y es positivo en Y. Y así es como encuentro la magnitud de este vector. Entonces, prosigamos con el ejemplo. Realizamos la suma de vectores, que sería vector 2 más el vector 1.
El vector 1 habíamos dicho que era 4 en y más 2.6 en j. Se suman componentes, lo que esté en y se suma con y lo que esté en j se suma con j. Entonces tendríamos que el vector resultante sería 6.19 en y más lo que tenemos que sería 2.19 más 2.6 nos daría un total de 4.79 en j. Pero esta ya tendríamos totalmente el vector resultante, que sería, en este caso, lo voy a poner de otro color para ejemplificarlo, sería el vector resultante entre el recorrido que haría el vehículo en esta dirección. Totalmente el vector resultante sería, si quieren pongámoslo de otro color, este sería el vector resultante, el de color morado, haciendo la suma de ambos vectores. Entonces la primera incógnita sería ¿cuál es el desplazamiento total? Sería la magnitud de este vector resultante y el ángulo. El ángulo lo puedo obtener con la relación del vector resultante con respecto a lo que habíamos visto anteriormente de SOHCAHTOA. Ok, entonces proseguimos. Proseguimos y en este caso tenemos que la magnitud del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 6.19 al cuadrado más la 4.79 al cuadrado. Todo esto dentro de raíz cuadrada. Entonces la magnitud del vector resultante va a ser igual a, veámoslo, yo estoy realizando el cálculo con mi calculadora. 6.19 al cuadrado más 4.79 al cuadrado sería un resultado de 7.82 kilómetros. Esto sería el desplazamiento total que realizó el vehículo. Ahora, ¿qué hacemos para el cálculo de el ángulo? El ángulo sería el siguiente. Bueno, si quieren veámoslo de esta manera para que lo entendamos. Con la relación del seno, coseno y la tangente, yo puedo realizar el cálculo de el ángulo. En este caso, con el vector resultante, yo conozco ambas componentes. Entonces, únicamente me haría falta conocer el ángulo. No conozco la hipotenusa, o en este caso ya la conozco, pero también para temas prácticos utilizaré la tangente. Entonces, voy a realizar que la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto sería el que va contra el ángulo. Si regresamos a la parte de arriba, el que va contra el ángulo sería en este caso el que va en la posición Y. Entonces mi componente J sería mi cateto opuesto del vector resultante.
que en este caso es 4.79, dividido el cateto adyacente, que sería mi componente en I, que sería 6.19, pero esto únicamente va a ser igual a la tangente de teta, y yo lo que quiero conocer es teta. Entonces aplicaría que el ángulo teta va a ser igual a la tangente inversa de 4.79 partido 6.19. Entonces esto va a ser igual a teta. Entonces vamos y realizamos este cálculo, que sería tangente inversa de 4.79 dividido 6.19. Esto va a ser igual a 37.73 aproximadamente grados. Esta sería la respuesta, completando las dos preguntas, en las cuales me dicen determinar la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. En este caso la magnitud sería 7.82 kilómetros y en este caso a un ángulo de 37.73 grados.